Estamos en la jornada de cierre de clausura del proyecto Clean Leaks, que es un proyecto que está financiado dentro de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad y Coembes, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es una convocatoria dirigida al análisis de la problemática de las basuras marinas. Es un proyecto que en este caso está liderado por la Fundación del Instituto Hidráulico Ambiental de Cantabria, a través del Instituto, que está liderado en mi caso, por dos grupos de investigación dentro del Instituto, uno que es el de ecosistemas litorales y otro es el de modelado, vamos a decirlo así, océanos, estuarios... Oceanografía, estuarios y calidad del agua. Y calidad de las aguas, y que trata de conjuntar la visión de la problemática, el análisis de la problemática de las basuras marinas, empezando por su origen. En este caso, el proyecto es un proyecto que se dirige al modelado de cuáles son las zonas de acumulación de basuras marinas en nuestros estuarios y sobre todo en aquellos estuarios que pertenecen a lo que conocemos como la red Natura 2000, la red de espacios protegidos a nivel europeo, lo que antes conocíamos como LEAKS, y por eso el proyecto se llama Clean Leaks, o sea, LEAKS limpios. Ahora mismo, como ya sabéis, los espacios de red Natura en Cantabria poseen unos planes de gestión y ya no son LEAKS, ya son CECs. Hay que hacer la educación ambiental, entonces somos CECs. Entonces, el objetivo del proyecto se dirigía a analizar y desarrollar herramientas de modelado, que ahora podrá contar mi compañero Andrés García, herramientas de modelado de cómo se mueven y dónde acaban acumuladas las basuras marinas y principalmente los plásticos en tres estuarios de Cantabria, tres estuarios que son emblemáticos tanto por la representatividad dentro de la red Natura, como son la ría del Pas, el estuario del Pas, el estuario del Miera con lo que es la desembocadura en la ría de Cubas, en el puntal de Somo, y las marismas de Santoña. Entonces, en estos tres espacios es donde hemos hecho el análisis de cómo se mueven las basuras desde un punto de vista, vamos a decir, teórico, desde el punto de vista de la simulación del movimiento que tienen las partículas plásticas que nosotros coloquemos o vertamos en esos espacios, y tratar de analizar cuál es el posible efecto que tiene eso sobre aquellos hábitats que están recogidos en la Directiva Europea de la Directiva Hábitats, que es la que genera la Red Natura. Qué tipo de problemas generan sobre esos hábitats que son de interés prioritario. Entonces, básicamente es un poco el resumen del proyecto, que ha incluido una serie de tareas, unas relacionadas con la caracterización. Caracterizamos qué tipo de basuras nos hemos encontrado a lo largo de todo este año, es un proyecto que ha tenido un año de duración. Qué tipo de basura nos encontramos en estos espacios, en diferentes niveles del estuario, tanto en la parte más próxima al agua, como en la zona más alejada de la zona de marea, en las zonas de marisma alta. Hemos caracterizado, siguiendo los procedimientos establecidos a nivel europeo y a nivel mundial, de caracterización de ese tipo de elementos. Por otra parte, hemos desarrollado la herramienta de modelado matemático para tener una herramienta que nos permita decir, si tenemos un vertido en esta parte del estuario, dónde van a acabar ese tipo de vertidos, este tipo de elementos. Y por otra parte, un elemento muy importante en todos los proyectos de la Fundación Biodiversidad, y en este caso financiado por Ecoembes, que es la sensibilización y la educación ambiental. Hemos hecho diferentes talleres en colegios, actividades coincidiendo con el Día de los Océanos, tanto de concienciación como de retirada de residuos en diferentes zonas de estuario. ¿Quieres comentar algo sobre la parte más de la herramienta de modelado? Andrés García, responsable de esta tarea. Bueno, se ha desarrollado una herramienta de modelado que lo que permite es definir cuáles son las zonas de acumulación de basuras marinas en las márgenes de los tres estuarios analizados, tanto el estuario del Pas como las marismas de Santoña y el estuario del Miera y la zona de las dunas del Puntal. Esta herramienta constituye un primer paso a la hora de poder disponer de un modelo que permita definir de una forma precisa cuáles son estas zonas donde existe más probabilidad para localizar, encontrar estas basuras marinas. El desarrollo de la herramienta ha implicado manejar un volumen de información muy importante. Se ha desarrollado un esfuerzo muy importante a la hora de
poder reducir la información hidrodinámica a analizar. Se ha realizado una clasificación estadística que ha permitido condensar series de más de 20 años de forzamientos hidrodinámicos en un número muy limitado de situaciones hidrodinámicas a modelar. En este caso hemos reducido pues, a 36, considerando que analicemos un corto plazo de un día, o a 64 eventos en el caso de hablar de un medio plazo de 15 días. Ese es un esfuerzo importante. Y luego lo que se ha hecho es utilizar simular esa hidrodinámica mediante modelos específicos de hidrodinámica marina y calibrar esos modelos, o sea, es decir, ver que esos modelos son capaces de reproducir las corrientes que hay en los estuarios en la realidad. Y una vez calibrados y validados estos modelos, se han simulado los diferentes escenarios hidrodinámicos en los que se han condensado toda la variabilidad histórica de los forzamientos, y se ha utilizado un modelo de transporte de partículas que lo que permite es analizar la evolución de estas basuras marinas. Para ello se han localizado una serie de posibles focos de procedencia de estas basuras marinas en los diferentes estuarios. Estos focos se han situado pues bien en zonas de dársenas portuarias o marinas deportivas, en zonas de playas, en zonas de tráfico de embarcaciones, en zonas localizadas donde hay vertidos de dares, y un punto muy importante que es procedencia fluvial de la cuenca. Y lo que se ha hecho es analizar la evolución de basuras marinas descargadas en esos puntos. Y con todo ello, mediante luego un análisis estadístico, lo que se ha podido es delimitar o ver en todas las márgenes de los estuarios cuál es la probabilidad de encontrar basuras marinas. Entonces, obviamente, pues en los estuarios hay zonas donde hay una tendencia a mayor acumulación, que son zonas donde hay cambios de dirección en las corrientes, en las curvas, es donde más tendencia a acumulación hay, en zonas de playas, y esa herramienta se ha validado con la información que se ha recogido en campañas que se han realizado de identificación y caracterización de basuras marinas en los 3 estuarios. Entonces se ha podido realizar una validación cualitativa de esa herramienta. No sé si queréis algún tipo de pregunta, aclaración. Realmente entre las conclusiones que hemos sacado del proyecto, pues sale que la mayor probabilidad en cuanto a la caracterización, la mayor probabilidad ocurre en las zonas altas de las marismas, es decir, no en las zonas más próximas al agua, sino que el agua sube cuando viene con mucho ímpetu, mucho brío, y entonces pues esas basuras se acumulan sobre todo en las zonas más altas de marisma. Y coincide con los resultados del modelo en caracterizar que esas zonas de acúmulo más o menos coinciden, pero globalmente. Es decir, no es en el punto concreto ni en la zona concreta, porque la herramienta que se ha desarrollado es una herramienta preliminar en la que en términos cualitativos coinciden las zonas, es decir, que nos permite aventurar que en un futuro tendremos más capacidad de desarrollar herramientas más finas en las que podremos simular diferente tipo de partículas, no solamente una partícula tipo, sino, yo que sé, pues botellas de plástico, bastoncillos, pellets, microfibras, es decir, ese sería el futuro. El futuro sería en ese ámbito. Pues mira, coincidiendo luego hemos tenido una mesa redonda en la que ha participado el representante de la demarcación de costas, José Luis Tejerina, y los resultados de lo que aparece en el estuario es la misma tipología de lo que aparece luego en las playas. Más o menos se estima que el 80% de los residuos tienen origen terrestre. Dígase lo que decía antes mi compañero Andrés, de la cuenca de diferentes puntos, ¿no? Y el mayor porcentaje de elementos son elementos plásticos, seguido de elementos, vamos a decir, sanitarios, toallitas, etcétera, etcétera. Hay un elemento muy importante que se ha debatido en la mesa redonda, es el tema de la concienciación ciudadana, es decir, que realmente desconocemos cuál es el destino que tienen muchos de los elementos que utilizamos en nuestro día a día, y desconocemos cuál es el proceso que tiene
la administración para retirar esos residuos, incluso la capacidad que tienen, porque no es una cuestión de lo que hacen, sino de las capacidades que tienen ahora mismo los sistemas de saneamiento. Y una de las conclusiones que se saca es que haría falta mucha más educación ambiental de la gente en general, de la ciudadanía en general, de los sectores ya, yo que sé, el pesquero, el industrial, etcétera, para tratar de concienciar y ver un poco la problemática en su globalidad y tratar de mejorar nuestras prácticas, desde el nivel de ciudadano hasta el nivel de cualquier tipo de los sectores implicados. Bueno, las cuencas de los ríos no dejan de tener estaciones de tratamiento. En las zonas altas tienen, lo que pasa es que son de pequeñas comunidades generalmente, la gente se acumula más en las zonas bajas. Por lo que ha comentado el representante de Mare, Leandro Morante, pues dice que el problema en las depuradoras más o menos lo tienen bien tratado, al nivel de lo que es el flotante, del macroplástico, ¿no? El problema sobre todo deriva en cuanto el camino que llevan todos esos residuos hasta la depuradora, en la que por el tipo de sistemas de saneamiento que tenemos unos puntos en los que cuando llueve mucho se alivia, se vierte parte de ese agua, entonces hay parte de esos elementos flotantes que de alguna forma salen al medio acuático. Y ahí es donde plantean, ¿no?, la posibilidad de tener desarrollos futuros en sistemas de retención de esos elementos flotantes. Sí, de que si se consigue eliminar el aporte de esos elementos en los alivios, pues se reduciría una entrada de esas basuras marinas a los estuarios.